presentamos antes de ayer la rendición de cuentas con un superávit de un poquito más de 222 millones, 222.6 millones. Es una rendición, digamos, enmarcada en un año particular, porque no nos olvidemos que el 2021 estuvo marcado por la pandemia en gran parte del año, con un primer semestre, y te diría hasta agosto, donde hubo una situación sanitaria. Después empezamos por suerte a salir, donde se dio la vacunación, que también fue paulatina, y bueno, todo eso enmarcado en un contexto donde, bueno, una inflación, cerramos con una inflación del más del 50%, y bueno, donde nosotros tuvimos un objetivo, varios objetivos, de eficientización del gasto, de mejora de las recaudaciones, con distintas acciones que llevamos a cabo, con la creación de un plan anticíclico, de manera de que el municipio pueda tener una salvaguarda ante situaciones extraordinarias, o donde, por ejemplo, haya que salir a cubrir financieramente alguna obra que provincia no nos paga, como nos pasó el año pasado. Entonces, con varios objetivos, y bueno, esos objetivos se tradujeron en un ahorro corriente que es el mejor desde el inicio de la gestión de Ezequiel, de 13.5%, digamos bueno, que es un dato para remarcar. Y donde los gastos corrientes, porque quizá hablan de que uno puede haber ajustado, no, los gastos corrientes se incrementaron en un 50%, que es el porcentaje de inflación, pero nosotros tuvimos una mejora en los ingresos. Bueno, el año 2020 fue un año donde se rompieron todos los índices. Si uno analiza, si uno compara la rendición también con el 2020, el 2020 fue un año muy complejo, y donde las recaudaciones y los gastos tuvieron sus particularidades. Entonces, durante todo el año, particularmente el análisis generalmente lo hacía con el 2019 y llevando a estadísticas bianuales, digamos, porque cuando uno quería comparar marzo, no sé, un ejemplo, marzo 2021 con marzo 2020, la estadística de marzo 2020 estaba rota, digamos, y para comparar a veces no es tan claro o tan lineal. Así que es eso, o sea, hubo digamos, una readecuación y una mejora en los ingresos, donde pudimos incluso mejorar índices de cobrabilidad, por ejemplo, de la tasa de urbanos en 4 puntos, subirlos, así que puntualmente eso. Me gustaría que analicen primero la rendición antes de quizá poder enunciar algún tipo de conjetura. Obviamente es válido todo tipo de crítica, pero a ver, es un contexto complejo donde, por ejemplo, a fin de año teníamos problemas de que no sé, te doy un ejemplo, tuvimos demoras por gente que se enfermaba de COVID en una obra que quizá una la presupuesta de una forma y se ejecutó de otra. Un bien de capital que compramos, que por un cepo a la importación entró a fin de año y entró después en el verano, con lo cual hay que analizar un montón de cuestiones y condimentos que se dan en ese superávit. No es tan lineal que la obra no se ejecutó, tenemos un gasto de capital superior a los 800 millones, así que hay que analizarlo un poco más antes de hacer conjeturas. ¿Se va a acercar hasta el Consejo Deliberante? Sí, por supuesto. Voy a estar abierta, como siempre, a reunirme con los concejales y a contestar después por escrito, como siempre lo hacen, todas las preguntas que nos hagan. Estos 222 millones que quedaron de superávit se vuelcan, no, a ver, yo leía en algún medio que el municipio no es una sociedad anónima. Obviamente, si fuéramos una sociedad anónima, esos 222 millones se distribuyen en dividendos para los accionistas. Esos 222 millones que quedan son obras que se vuelcan y que se trasladan a este ejercicio. Es una obra iniciada que por algún motivo se inició, se demoró por la pandemia, ya te digo, como el ejemplo de un bien de capital que no entró, o por el motivo que fuera, pero se traslada en una obra para el año siguiente.